Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de tu canal El Salvador. Hoy mi nombre es Eric Molina. Recuerda que estamos compartiendo temas de actualidad, coyuntura nacional, análisis y muchísimo más. Así que la invitación para que te suscribas a este canal, dejes tu like si te parece el contenido. Iniciamos con el tema de esta oportunidad. A diferencia de los videos anteriores, quiero hoy retomar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar a nivel internacional en los últimos 2 días, y es la muerte del general Qasem Soleimani el pasado 3 de diciembre en un ataque por parte de Estados Unidos perpetrado en Bagdad. Quiero hablar del contexto en el cual se da esta muerte, el impacto que podría tener en la comunidad internacional, no solamente las relaciones entre Estados Unidos y Medio Oriente. Para retomar un poco acerca de ese tema, quiero mencionar quién era el general Qasem Soleimani, y cabe mencionar que era el jefe de las fuerzas Quds en Irán. Las fuerzas Quds es la guardia de la revolución iraní. Prácticamente son las encargadas de velar por todo lo que tiene que ver con la ideología iraní, guardando prácticamente lo ganado en 1979 con el derrocamiento del Shah Reza Pahlavi, que era un aliado prácticamente de Estados Unidos. Esto viene a implantar un nuevo orden, un nuevo régimen social y político en Irán. De esto se encarga las fuerzas Quds, de velar y guardar la ideología en Irán. El general Qasem Soleimani era el jefe de estas fuerzas y se tomaba a él prácticamente como punta de lanza a nivel internacional con los estados aliados de Irán, y era el encargado prácticamente de las acciones fuera del territorio iraní, siempre relacionado a la revolución y a los avances en la política iraní. Cabe mencionar que el ataque fue perpetrado en Bagdad, Irak. Y aquí venimos a entrelazar dos hechos y un contexto aún más amplio en el cual se da esta muerte, y el momento clave en el cual se da este ataque y por qué se da. Porque en Irak está pasando ahorita un momento crítico, una crisis profunda, tanto social y política, que ha costado, prácticamente muchas muertes en las manifestaciones que se han realizado contra el régimen impuesto por parte de Estados Unidos. El primer ministro Abdel Mahmendi ha sido prácticamente obligado a renunciar a su cargo debido a las fuertes manifestaciones que se han dado en las calles por parte de la población chiita. Cabe mencionar que la mayor parte de la población en Irán es chiita, que es una de las dos grandes ramas del Islam, los chiitas y los musulmanes. La gran parte en Irán es chiita y se han dado manifestaciones en contra del régimen impuesto en Irán por parte de Estados Unidos desde el año 2003, tras el derrocamiento y la muerte del líder histórico Saddam Hussein. Cabe mencionar que a la fecha todavía no hay primer ministro en Irán. Esto es un tema todavía en el aire. Y la influencia que tenía territorialmente el general Qasem Soleimani era grande, tanto para impulsar la elección de un candidato que fuera más afín a los intereses iraníes, a la política iraní, a la ideología misma, siempre buscando desligarse y quitarse prácticamente lo impuesto por Estados Unidos en la invasión desde el año 2003. Esto tiene que ver muchísimo con lo que se espera de parte de la elección del primer ministro en Irán, que es un tema que ha quedado todavía pendiente.
Ahora, el general Qasem Soleimani tenía muchísima influencia, tanto territorialmente como políticamente, y más aún siendo jefe de las fuerzas Quds. La influencia que tenía era muchísima y suficiente para convertirse en un blanco perfecto de Estados Unidos y dar un golpe certero para poder inclinar así la balanza a poder continuar con el régimen instaurado de Estados Unidos en tierra iraní. Hay muchísimo más a profundidad de en sí las razones por las cuales se perpetúa este ataque con drones en el cual ha resultado muerto este general. Hay muchísimos intereses de por medio, no solamente este, y lo revisamos ahorita. El Estado de Irán y el Estado de Irak tienen muchísimo en común, tienen muchísimo que ver. Aparte de ser estados que quedan prácticamente a la par, Irán e Irak, cabe mencionar que ambos son productores masivos de petróleo. Por ende, son países muy ricos que podrían generar un gran valor y poder económico a través de ello y toda la cantidad de influencias que manejan a través del mismo. La mayoría, igualmente la mayoría de población en ambos estados son musulmanes y chiitas. Las dos grandes ramas del Islam, como lo mencionamos anteriormente, esto tiene bastante que ver, igual en el régimen y la política dentro de estos dos estados. Pero las relaciones entre Irán y Estados Unidos venían siendo relaciones muy conflictivas desde el año 2019, incluso desde el 2018. Pero un detonante en el conflicto entre esos dos países últimamente fue en el año 2019, a inicios del mes de diciembre, Estados Unidos ataca provincias chiitas en Irán. Y como saldo se tienen 25 muertos, un golpe duro para la comunidad chiita en Irán. Ahora esto no se queda así, lógicamente Irán tenía que reaccionar. Y el 31 de diciembre se da la toma, la emboscada hacia el lugar donde se quedaba ubicada la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Y esto fue por parte de la comunidad chiita iraní. Se da la invasión del lugar del recinto, el recinto donde estaba ubicada la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Ahora, esto no solamente generó esta toma, esta invasión de este lugar, sino que trajo a memoria también en la comunidad y en Estados Unidos más que todo, el asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán. Esto fue el 4 de noviembre de 1979. Algo que prácticamente rompió totalmente las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Pero se generó una crisis profunda y grande y un golpe duro, en realidad duro, para el orgullo mismo de Estados Unidos. La crisis que se generó por los diplomáticos que fueron tomados como rehén en esta fecha, el 4 de noviembre del 79. Y fue por un lapso de 444 días, estamos hablando de más de un año, que se tuvo a estos diplomáticos estadounidenses como rehenes. Un golpe muy duro para Estados Unidos. Esto vino a la memoria con la invasión que se dio el 31 de diciembre pasado en la comunidad estadounidense y encendió las alarmas totalmente. El conflicto ya estaba y esto lo detonó. Estados Unidos a toda costa quiere sacar a Irán de la influencia que podría tener en la política iraquí. No quiere perderlo, lógicamente, ni quiere perder territorio en Medio Oriente. Pero hay muchísimas más razones. Esto viene a solo ser el detonante de muchísimo más. Y podríamos mencionar incluso el abandono de Estados Unidos en el acuerdo que tenía con la Unión Europea
sobre el tema de Irán y la actividad nuclear que estaba teniendo Irán, era un acuerdo que se tenía para poder controlar de manera indirecta o directa la actividad nuclear que tenía Irán y cesarla prácticamente. Porque Estados Unidos le teme muchísimo en este tema a Irán. Saben el poder que puede generar, el impacto que podría tener un ataque de grandes proporciones y el poder que podría desarrollar junto a sus aliados, Yemen y más, en este tema. Estados Unidos tiene sus aliados y se ha visto respaldado por el Estado israelí e igualmente Arabia Saudí. Dentro de la misma zona. Pero el abandono de Estados Unidos en este acuerdo viene a golpear muchísimo más al Estado iraní en el aspecto económico, algo que se sintió muchísimo más entre la gente. Esto tenía que ver con divisas y prácticamente un embargo petrolero que le hizo Estados Unidos a Irán, algo que golpeó totalmente pero muy duro la economía iraní. Igualmente las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos a Irán, algo que golpeó directo prácticamente el Producto Interno Bruto de Irán, que se creía y se estimaba, sin el dato oficial aún, de que el PIB en Irán iba a decaer un 9.5, un 9,5%. Es alto, es alto. Y esto se traslada directamente a la población. Y en el tema de la moneda iraní, que es el real, iba a incluso verse devaluada en un 40%. Estamos hablando de un golpe a la economía iraní muy grande. Muy grande. Este es solamente parte del conflicto, del entorno, del contexto del conflicto que se está generando actualmente. Se está hablando al día de hoy del inicio de una tercera guerra mundial. Incluso se tenían reportes de que se había ya izado una bandera en señal de en una de las mezquitas en Irán. Y podríamos pensar que tiene que ver esto con nosotros, con mi país, sea donde sea que nos estés viendo. En nuestro país, El Salvador, no podemos ser indiferentes con este tema, porque prácticamente a nivel mundial somos influenciados tanto por una y otra economía, por uno y por otro bando. Nuestra economía acá en El Salvador depende muchísimo del apoyo que se da a través de las remesas de nuestros compatriotas. El impacto que puede tener este conflicto en Estados Unidos, si lo hablamos sobre el tema del petróleo y los combustibles, es grande también. La economía se puede ver pero muy afectada, sea donde sea que estemos. Ya no sea si se diga incluso, estamos hablando de una tercera guerra mundial. Los conflictos no se detienen, hay muchísimos intereses de por medio. Y sobre este tema a lo mejor no se puede hacer mucho desde donde estamos. Estamos expectantes, estamos vigilantes de cómo se va desarrollando este tema. Pero sí tomarlo con la seriedad necesaria. Tomarlo con la seriedad necesaria, mantenerse vigilantes, estar informados y sobre todo no olvidar incluir en nuestras oraciones, sea cual sea tu creencia, incluir en nuestras oraciones la situación a nivel mundial. Porque de una u otra manera siempre nos vemos afectados. Este es el contexto en el cual se da la muerte del general Qasem Soleimani, un hecho muy importante. Así que los dejo hasta acá. Deja tus comentarios, preguntas en la parte de abajo. Si las tienes, escríbenos. Estamos pendientes y en lo que podemos vamos a estar informando y llevándote la actualidad de ese tema.
Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda, suscríbete a este canal, compártelo si te parece, déjanos tu like y nos vemos en una próxima ocasión.